El presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras y obispo de la diócesis de San Pedro Sula, Monseñor Ángel Garachana, recordó que el diálogo es la meta y es el camino, pues a través del mismo se puede construir una sociedad dialogante. Sostuvo que el diálogo de las Naciones Unidas es un diálogo oportuno y que no califica como que ha fracasado el mismo. El diálogo debe de mantenerse en el país para lograr las avenidas y los caminos que nos lleven a encontrar la solución a los grandes problemas. La política es el arte de servir precisamente al bien y al desarrollo del país. Recordó el obispo que hace unos años los hondureños casi no pudimos celebrar la Navidad por la crisis postelectoral, pero que no se ha solucionado aún el problema, que la situación ahí está, y critica, por supuesto, también los llamados a los movimientos de insurrección o desorden en el país. Así están las cosas. Lo que opina el presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, Pedro Sula, Monseñor Ángel Garachana. ¿Cómo está? Le doy la bienvenida a Día Político por TSI. Gracias por seguir nuestras emisiones. Esta tarde vamos a hablar sobre este tema del diálogo, aunque muchos dicen que es un tema fracasado, que es un tema que ya no logró el objetivo, que es un tema que prácticamente los partidos políticos que se sentaron en la mesa lo enterraron, pero no. Yo creo que es oportuno lo que dice Monseñor Garachana. Es importante encontrar el diálogo, es importante volver a la mesa, todavía hay tiempo y los partidos políticos deben mostrar madurez en ese sentido. Yo presento a mi invitado, a Luis Colindres, dirigente del Partido Nacional de Honduras. ¿Cómo está, Luis? Muchas gracias, Ramón. ¿Usted comparte esto que dice el obispo? Por supuesto que sí, porque el diálogo debe ser permanente. Y hemos tenido diálogo en el país. Hace más o menos un año, los partidos políticos que estuvimos en disputa electoral éramos prácticamente irreconciliables. No nos podíamos ver, no nos podíamos sentar uno a la par del otro, porque inmediatamente el ambiente se ponía tenso y en algunos momentos se llegaba hasta los insultos. Hoy en día tenemos una gran oportunidad, y es que usted ve un Congreso Nacional que a través del diálogo toma decisiones para que podamos tener una intervención en el Registro Nacional de las Personas, que lo requiere toda la población, lo requiere todo el Estado hondureño y sobre todo lo requieren los partidos políticos. Y así se van encontrando esas otras avenidas de diálogo en las cuales pues, hemos visto unas Naciones Unidas también a quien nosotros agradecemos extraordinariamente porque han tomado la determinación de apoyar a Honduras en esas avenidas de diálogo y en donde mi partido, el Partido Nacional de Honduras, siempre ha estado presente y siempre va a estar presente en todo momento. Esas son las instrucciones que tenemos de nuestro presidente del Partido Nacional, el licenciado Reinaldo Sánchez. Sí, es tiempo. Yo creo que ustedes los políticos en Honduras deben enseñarle al pueblo cómo dialogar. ¿Sí? De acuerdo, completamente de acuerdo. Claro, y mostrar la madurez que se requiere. Porque mire, Luis, ya pasó la situación en el país difícil, hombre, y de repente si todavía existen esos indicios de querer provocar estos divisionismos o estos conflictos, yo creo que ya es tiempo que ustedes los políticos maduren. Es más, yo llamaría al Partido Nacional de Honduras, que es la fuerza que está gobernando el país, que nuevamente a partir de enero haga el llamado a todos los sectores, haga el llamado a todos los partidos políticos para que se sienten. Mire, usted ha visto a un Juan Orlando Hernández definitivamente interesado en todas las avenidas de diálogo posibles. No solo en este gobierno, sino que en el gobierno anterior. Y durante todo este año, él ha estado en diálogo permanente con los diferentes sectores productivos del país, con los diferentes sectores sociales del país. Es por eso que usted ve también un presidente que mantiene un diálogo internacional abierto con otros países. Por ejemplo, podemos ver cómo a través de la figura hondureña del café hondureño, diferentes países están sumando a la iniciativa para lograr precios más justos a nivel internacional en materia del café, de que lo que se pague a los productores sea más justo versus lo que se vende una tacita de café en diferentes lados. Por ejemplo, $5 paga cualquier estadounidense o extranjero en Estados Unidos por una taza de café, y de esos $5 solo le llegan 2 centavos de dólar al productor hondureño. Y así sucesivamente lo ve usted
esa cadena de valor que se ve reducida hasta el productor, ya no solo en materia del café, sino que en otros productos, pero es testimonio de este país, de cómo se ha emprendido a través del liderazgo del presidente Hernández un diálogo internacional para que se puedan lograr mejores precios para este sector. Perfecto. ¿Qué pasó en la mesa de diálogo? Fíjese bien, trabajamos las 4 fuerzas políticas, trabajamos de manera extraordinaria, vimos representantes del Partido Liberal, vimos representantes de Salvador Narrala, vimos representantes del Partido Nacional, representantes del gobierno, estudiar diferentes temáticas orientadas en 4, digamos, sombrillas. La primera sombrilla era derechos humanos, la segunda sombrilla era la revisión de los hechos del proceso electoral 2017, la tercera sombrilla eran reformas electorales y la cuarta sombrilla eran las reformas constitucionales. Y en toda esa gama logramos ponernos de acuerdo en 169 consensos, 169 cosas que identificamos. Todas estas fuerzas políticas que hace un año estábamos completamente divididas, o digamos, la diferencia de pensamiento pensábamos que era grandísima, pero 169 consensos pudimos elevar hacia una mesa de diálogo político, una mesa técnica al más alto nivel, en donde teníamos que ponernos de acuerdo para ratificar. El Partido Nacional ratificó los 169 acuerdos, el gobierno de la República ratificó los 169 acuerdos, no así el Partido Liberal y la delegación de Salvador Narrala. Tengo en línea al abogado Raúl Pineda Alvarado, experto en estos temas, también políticos en el país, analista de los temas políticos del país. ¿Usted cree, abogado Pineda, que esto del diálogo fue un fracaso, pero que todavía se puede encontrar la oportunidad para que las fuerzas políticas emprendan una nueva ruta de diálogo a partir del 2019? Buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, el diálogo en términos generales fue un fracaso, lo que no excluye la posibilidad de que el presidente de la República, Salvador Narrala y Luis Zelaya se puedan sentar y hacer un diálogo serio, un diálogo formal. Yo siento que el diálogo falló hasta en la escogencia del escenario donde se efectuó. Si ese diálogo se hubiera hecho en la Embajada Americana, tenga la seguridad que hubiese llegado a conclusiones concretas. Se habla de unos 169 consensos que el pueblo hondureño no conoce. Una de las partes, el representante del gobierno, fue al Congreso de la República a hacer entrega de estos consensos, los cuales desde el punto de vista de las formas del diálogo era totalmente inadmisible. Es decir, es el representante de Naciones Unidas, el convocante, el que debió haber hecho entrega de estos documentos, que alguna utilidad pudiera darles el Congreso. Yo creo que hay que diferenciar lo que es la protesta cívica. El movimiento indignado movilizó centenares de miles de personas y no hubo vidrios quebrados, ni llantas quemadas, ni daño a la propiedad. Lo que pasó el 26 de noviembre, después del 26 de noviembre, fue otra cosa. Y el Congreso no puede constitucionalmente otorgar esta remisión de penas como consecuencia de un favor, de una gracia o de una negociación. Se trata de delitos comunes que probablemente tuvieron algún origen en una actividad política, pero fundamentalmente no son delitos políticos que son los únicos susceptibles de amnistía y los comunes conexos con los políticos, pero debe haber una relación sumamente estrecha. Entonces habría que buscarle otro tipo de solución al problema. Ahora, ¿Qué queda ahora? Sí. Pues lo que queda ahora es que los grandes líderes, los grandes protagonistas de esta situación en que tienen el país, donde la incertidumbre es la característica que prima en el ambiente político, se sienten a platicar. Yo creo que el presidente debe convocar a Manuel Zelaya y debe convocar a Luis Zelaya y a Salvador Narrala para hablar de temas de carácter nacional. En otro medio yo hablaba del gran problema que vamos a tener en el 2020
con el pago de los bonos soberanos, con más de $1.000 millones de bonos soberanos, Sí. que vencen en el 2020. O el tema de si vamos a establecer relaciones con China continental, porque los norteamericanos parece que ya se cansaron de regalarnos dinero para que nos lo robemos. Entonces, ese tipo de temas, y los políticos también deberían ser discutidos por las personas de los grandes conductores y grandes generadores también de la crisis política de Honduras. Abogado, ¿a su criterio son presos políticos estos que detuvieron? No, no son presos políticos, no tienen ese carácter. Y se lo digo desde el punto de vista técnico, pudieran haber algunas relaciones de los delitos comunes que se cometieron con acciones de carácter político, sí, pero no son delitos comunes conexos con delitos políticos. Y el principio de legalidad obliga a que debe concurrir todos los requisitos que establece la ley para que tengan esta categoría. No basta que sean acciones de delitos comunes que tuvieran alguna relación con una protesta política. Perfecto. Deben concurrir todos. Y en consecuencia no son delitos comunes conexos con políticos. Ellos Perfecto. están por delitos comunes. Gracias, abogado. Muy amable. Al abogado Raúl Pineda Alvarado, analista nacional. Vamos a la pausa y ya regresamos con más, porque también tengo en línea a don Eduardo Martel, dirigente del Partido Liberal, y por supuesto también aquí en el estudio a don Luis Colindres del Partido Nacional. Usted escuchó atentamente, Luis, lo que plantea el analista nacional Raúl Pineda Alvarado. Llama al presidente Hernández que inmediatamente llame al diálogo a don Manuel Zelaya, a don Salvador Narrala y a don Luis Zelaya. Creo que las reflexiones que hace la población son completamente importantes para que nosotros los políticos tengamos la oportunidad de hacer la mejor incidencia. Y definitivamente hoy estamos creyendo como partido en el que el diálogo es una avenida primordial para poder lograr los consensos necesarios y generar reformas políticas, generar reformas electorales que vengan a producir sobre el sistema que actualmente tenemos una mejoría sustancial a la confianza de la población, y que de aquí en adelante los partidos políticos que vayamos a estas contiendas electorales tengamos el compromiso de respetar la institucionalidad, de fortalecer con nuestra participación entonces estos sistemas electorales. La política viene cambiando bastante y como partido estamos para esto. Si el escenario hubiese sido la embajada de Estados Unidos, dice don Raúl Pineda, los efectos del diálogo hubiesen sido los que esperaba la población en general. ¿Usted cree eso? Mire, para el diálogo político, para poder tener comunicación entre los partidos políticos, a veces lo que hace falta es la voluntad de el que está en el mando de un partido político. Nosotros hemos tenido la voluntad. Llegamos dentro de esta posibilidad de los 4 temas del diálogo político en Naciones Unidas, a quien nosotros agradecemos muchísimo, a 169 potenciales acuerdos. Entonces, a su criterio, ¿no hubo voluntad de los otros partidos políticos? Eso es lo que sucedió. Permítame. Eso es lo que sucedió. Permítame. Eduardo Martel, abogado. Buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Un abrazo a la distancia, Ramón. Aprovechar para desearle feliz Navidad a todo el pueblo hondureño, a usted, mi buen amigo Ramón Matute, y también a Luis Colindres. He escuchado con mucha atención lo que se ha estado discutiendo y quisiera ser muy breve para acotar todos los puntos necesarios. Lo primero es que se perdió una oportunidad histórica de resolver una crisis que hoy sigue tan presente como hace un año y que no permite gobernar a Juan Hernández y que no permite al país salir adelante de esta parálisis económica, social, política en la que estamos entrampados. Número 2, coincido plenamente con Luis Colindres en que no hubo voluntad política de quienes detentan el poder.
de Juan Hernández y del Partido Nacional por no querer profundizar en los dos temas fundamentales. El problema de Honduras no es de reformas electorales, es de incapacidad de resolver los problemas de la sociedad. Y eso parte por que tengamos gobiernos legítimamente reconocidos por el pueblo. El problema del 26 de noviembre es de dudas serias, por no llamar fraude, para no generar insensibilidades, dudas serias de la confiabilidad del resultado electoral. Número 2, profundas violaciones a derechos humanos que causaron la muerte a más de 23 compatriotas, y ahí están esas familias dolientes. Se perdió una oportunidad, Ramón, y lo que avisó yo, lastimosamente, es un 2019 complicado, complejo, lleno de inestabilidad, y que va a requerir de mucha sabiduría, de mucha madurez, para lograr salir de este escollo en el que estamos metidos. Recuerde que viene Ley Magnitsky, recuerde que vienen los juicios en la Corte Sur de Nueva York, y eso va a complicar el panorama en el 2019. Abogado Martel, para ustedes son presos políticos los que se detuvieron en ese tiempo. Mire, como nosotros vivimos en prácticamente un estado de indefensión, Ramón, en donde la información se maneja totalmente manipulada, a cuentagotas, por parte de órganos e instituciones del Estado que carecen de confiabilidad. Lo que nosotros le podríamos decir es que sí hay detenidos por las protestas, y hay un buen número que ha sido detenido por andar en las protestas post-electorales. Le pregunto esto porque el abogado Raúl Pineda Alvarado dice que no, que para él no son presos políticos. Mire, nosotros son delitos que se dieron ahí, son delitos comunes que se dieron ahí en la protesta, y que por eso es que están detenidos estas personas. Mire, tenemos un sistema judicial, y me extraña del amigo Raúl Alvarado, tenemos un sistema judicial totalmente incapaz y sobre todo poco confiable. Entonces aquí la justicia es en lo que menos cree el pueblo hondureño. Que lo demuestren con hechos, que lo demuestren, que sean transparentes, que digan cuáles son las pruebas que obran en su poder para asegurar que son delitos comunes. Pero mire, ese es el menor de los escollos. Ahora, al final, mire, son 10, 15 personas que están detenidas. Creo que no se puede detener el éxito de un diálogo político que va a beneficiar a 9 millones de hondureños por un tema tan mínimo. Permítame, usted hizo una pregunta que se la contesta aquí don Luis Colindres. Él ¿Cuál preguntó que prueben ustedes si son delitos comunes o no por lo que acusan a los presos políticos. Mire, las instituciones están ahí para eso. Los partidos políticos no tenemos ningún tipo de acción en tipificar un delito o en poner en arresto a una persona. Pero lo que tenemos que ver, y está en todas las imágenes correspondientes de este proceso postelectoral, es que hay personas que cometieron delitos, y en ese sentido el Partido Nacional no está de acuerdo en una amnistía para liberar presos políticos que no existen. Así que tenemos un punto ahí técnico o una diferencia, pero fíjese bien algo que sucedió en la mesa, y Eduardo Martel está de testigo como una joven propuesta del Partido Liberal. Si usted tiene 169 consensos, por ejemplo, en la regulación del uso de la fuerza, en cómo poder emitir la tarjeta de identidad lo más rápido posible, en diferentes estructuras de reformas constitucionales que se plantearon ahí, si usted tiene 169 acuerdos y tiene 2 en los que no se puso de acuerdo, ¿no cree usted que tenemos más cercanía que lejanía en poder establecer y construir los mejores consensos para el país? Y asimismo, fíjese bien, respetamos la posición de la oposición. Perfecto. En cuanto a su conceptualización sobre la crisis, pero ¿quiénes crearon la crisis ante un fraude electoral que nunca pudieron demostrar? ¿Quiénes crearon la crisis ante un alegato de una falta de institucionalidad en este proceso, en el cual ellos como oposición comenzaron desde que se convocó a las elecciones a desacreditar el mismo? Entonces, aquí es donde tenemos diferencias políticas, pero que estamos completamente de acuerdo que con más avenidas de diálogo podemos llegar a construir los verdaderos consensos. Perfecto. Abogado, por el tiempo. Abogado Martel, 30 segundos, por favor, por el Sí. tiempo.
Primero, que no nos quieran dar a todos con el dedo. Los 169 acuerdos son chingaste para la población hondureña. Lo que quiere saber es si se va a respetar o no se va a respetar la voluntad soberana en este sistema democrático. Número dos, la voluntad política nunca existió desde el momento en que no quiso el Partido Nacional ir resolviendo los problemas que se iban planteando torales sobre esta temática. Y número tres, claro que está demostrado el fraude. Y le hago una pregunta a Luis Colindres. ¿Cree o usted no cree en la OEA? Porque acaba de venir a presentar un paquete de reformas. ¿Usted cree en la OEA? Porque si cree en la OEA y apoya lo que está haciendo Mauricio Oliva con ese paquete de reformas de la OEA, lea el informe en el que dijo que había manipulación de la voluntad, que había serias dudas de quién ganó y que se tenían que resolver, que repetir las elecciones generales para clarificar el ganador. Perfecto. Gracias, abogado. Muy amable. Un abrazo. Ahí lo invito para que después de la pausa le va a contestar aquí don Eduardo Martel esa pregunta que usted le formuló. Pausa, ya regresamos. Los primeros habitantes de la región del actual departamento de Valle fueron los chorotegas, probablemente alguna de las últimas migraciones procedentes del centro de Mesoamérica, México. Luis, ¿ahora hay tiempo para que usted le responda la pregunta que le hizo el abogado Martel? Bueno, primero que todo a mi querido amigo Martel, es que tenga la plena seguridad de que quien le habla aquí le habla con conocimiento. Y en ese sentido, el hecho de que Libre nunca haya tenido, ni la alianza de oposición haya tenido 3.000 actas en su poder para querer demostrar un fraude. El hecho de que el Partido Liberal, según lo que dijo Tony García, no tenía cerca de 6.000 actas en su poder para poder demostrar un fraude. El hecho de que hayamos contado 6.000 actas en presencia de todos y que vimos voto por voto lo que pasó, creo que las pruebas hablan por sí solas. Y el hecho de que tuvieron un año, porque este diálogo terminó prácticamente un año después del proceso electoral y nunca presentaron pruebas contundentes para eso, entonces hoy, desde mi punto de vista, más bien nos hace responsables para pedirle una disculpa a la población por el hecho de que han querido sostener un discurso sin sustento. Y eso no puede ser así. Para despedirme, pues yo quisiera agradecerle a esta casa, a este programa de Día Político, siempre por la gentil invitación a la población que en esta Navidad vaya, abrace a sus seres queridos, pase tiempo con su familia, tenga la oportunidad de reconciliarse también con su vecino. Las diferencias en este momento no existen. Lo que debe existir es sentimiento común de unidad, sentimiento común de construcción. Y les deseo un próspero 2019. Nosotros como Partido Nacional vamos a trabajar para incidir en esa prosperidad. Luis Colindres, dirigente del Partido Nacional de Honduras, con nosotros aquí en Día Político. Que Dios bendiga a Honduras. Buenas tardes.